Vamos a resolver un problema de tiro parabólico. El problema que vamos a resolver es el siguiente. Un jugador de fútbol patea una pelota a un ángulo de 35 grados con una velocidad de salida de 25 metros por segundo. Calcule, inciso A, altura máxima, inciso B, el tiempo transcurrido antes de que el balón golpee el suelo, inciso C, a qué distancia golpea el suelo. Bien, lo primero que vamos a hacer es localizar nuestro balón y sobre este vamos a trazar un plano cartesiano. En el momento en que el jugador golpee el balón, este describirá una trayectoria parabólica como la que se observa en este momento. Bien, como el jugador golpeó el balón, este va a tener una velocidad inicial de 25 metros por segundo. Esta velocidad yo la puedo representar como un vector y este vector lo voy a descomponer en sus componentes rectangulares para obtener la velocidad que se desarrolla en el eje X y la velocidad que se obtiene en el eje Y. Bien, y esto va a suceder cuando tenga un ángulo de 35 grados. Entonces localizo el primer vector, lo nombro velocidad inicial en el eje X y lo voy a calcular con la siguiente ecuación. Si yo sustituyo datos, ¿cuánto vale la velocidad? Vale 25 porque es la magnitud del vector. Coseno de teta, teta vale 35 y lo voy a multiplicar este coseno de teta por 25. El resultado sería 20.47 metros por segundo. Identifico el vector en el eje Y lo voy a nombrar la velocidad inicial en el eje Y. Para calcular esa velocidad inicial en el eje Y, utilizo esta ecuación, que sería la velocidad por seno de teta. La velocidad es igual a 25 por seno de 35. El resultado que obtengo es 14.33 metros por segundo. Ya que obtuve yo esto, puedo determinar la altura máxima, que sería este balón que se encuentra aquí. Y para calcular esa altura máxima voy a emplear la siguiente ecuación. Si se dan cuenta, la altura máxima es igual a menos el cuadrado de la velocidad inicial entre 2 por la gravedad. Si yo sustituyo datos, la velocidad inicial sería igual a ¿qué? En el eje Y, 14.33 lo elevo al cuadrado. Este signo menos no pertenece al valor de la velocidad, entonces por lo tanto se queda afuera de la potencia de la velocidad. 2 por la gravedad, que sería igual a menos 9.81. En este caso siempre vamos a considerar la gravedad como un valor negativo. Normalmente se considera positiva, pero para este tipo de problemas lo vamos a considerar como negativa. ¿Por qué? Porque está influyendo la gravedad en todo el movimiento del balón. Si yo resuelvo esta operación obtengo un valor de 10.46 metros y este sería la altura máxima que alcanza el balón. Ahora me pide el problema calcular el tiempo transcurrido. Ese yo lo voy a nombrar como el tiempo de caída, es decir, desde el momento en que sale de esta posición y termina hasta aquí. Sería el tiempo de caída y lo voy a calcular con esta ecuación. Simplemente voy a multiplicar menos 2 por la velocidad inicial en el eje Y la voy a dividir entre la gravedad. Si sustituyo datos,
2 por 14.33, que es el valor de la velocidad inicial en X. La gravedad es igual a menos 9.81. Menos entre menos me da más, entonces me queda un valor positivo. Si yo realizo esta operación me da un valor de 2.92 segundos. Por último voy a calcular a qué distancia llega el balón o a qué distancia golpea el suelo, como dice aquí el problema. Es decir, voy a calcular esta distancia que tengo aquí hasta donde llega el balón, la distancia que se encuentra en el eje X o está determinada por el eje X. Para eso voy a emplear la siguiente ecuación. Si observan, aquí me pide una posición inicial, y esa posición inicial en el problema sería igual a 0. Entonces esta parte de aquí va a valer 0. La elimino y me quedaría la ecuación de la siguiente forma. Simplemente voy a multiplicar ahora la velocidad inicial que obtuve en el eje X por el tiempo de caída. Si yo sustituyo datos, sería 20.47, que es la velocidad inicial en el eje X, por 2.92, y el resultado de esta operación sería 59.77 metros. Y con esto hemos determinado las variables que me pide el problema.